Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, nació en el año 1786. Este santo, del que muchos tal vez admiran por su santidad, por su piedad, por su penitencia, y también se admira mucho a este santo por ser ejemplo de sacerdocio. Él mismo va a decir que el sacerdocio es el corazón de Jesús. Este es un santo que nace en Francia, en una época donde estalla la Revolución Francesa, siglo XVIII, y pues la religión católica es ferozmente perseguida, su familia pues obviamente es perseguida, y ellos, muy cristianos, católicos, para poder resistir y poder sobre todo vivir la religión, para poder asistir a la Santa Misa, ellos tenían que celebrarla a escondidas, en la noche, sin que nadie se diera cuenta, porque el gobierno había dado o considerado pena de muerte a todos los que se atrevieran a practicar en público la religión. Entonces, la historia de este santo no es igual, pero muy similar a las que van a hacer la primera comunión, porque dice que San Juan María Vianney hizo la primera comunión a los 13 años, pero en una celebración escondida y nocturna. Por allá tuvo que irse a un lugar donde los campesinos llegaban con los bultos de pasto para alimentar el ganado, y todos llegaban allí y con el pretexto de llevar el pasto al ganado, después en la noche se reunían para celebrar la Santa Misa con un sacerdote que llegaba allí a escondidas. Bueno, tenía que celebrar a escondidas, con el grave peligro de que pudieran ser sorprendidos por las autoridades y les iban a quitar la vida, porque era prohibido profesar públicamente la religión. Y pues, San Juan María Vianney, al ver que alguien digno de admirar, sobre todo por la devoción que él ya tenía, por la espiritualidad, admiraba al sacerdote, y él deseaba ser sacerdote, pero su papá pues como que eso no lo veía importante o necesario, porque no le interesaba perder un obrero más que tenía en su casa para trabajar. Y además pues los seminarios eran muy difíciles conseguirlos, porque pues todo eso estaba prohibido. Napoleón entonces manda reclutar también a todos los muchachos mayores de 17 años. Cuando este cumple los 17 años tiene que ir a la guerra. Se lo llevaron, pero en el camino, por entrar por allá a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Y todos se fueron, y se quedó por ahí, se perdió del grupo, y finalmente lo llevaron a un hospital y por allá lo encontraron, pero las autoridades le recomendaron que se presentara solo. Y él se encontró un hombre por ahí que le dijo: sí, vamos, que yo lo llevaré a donde debe ir. Y el hombre lo fue guiando, pero resulta que era un desertor que huía del ejército. Por lo tanto, pues no fue al grupo, no llegó a donde tenía que llegar, pero él, para cumplir de alguna manera y no verse como uno de los que huían del ejército, se presentó al alcalde de su pueblo, y el alcalde, pues que era un hombre bueno,
y vio a San Juan María Vianney, que era un muchacho bueno también, pues decidió guardarlo en su casa y ponerlo a trabajar allí de forma escondida. Y ya tiempo después, pasaron unos 14 meses, y Napoleón pues dio como un decreto de perdonar la culpa a todos los que se habían fugado del ejército. Ya pudo salir pues libremente. Todo esto para ver cómo San Juan María Vianney tuvo que padecer la persecución. Iba a ser llevado a la guerra, pero el Señor lo tenía para ser soldado, no de los hombres, sino de Cristo, soldado de Cristo. Se cuenta mucho de San Juan María Vianney, que era muy duro para aprender. Era muy duro para aprender el latín, para aprender todas las ciencias. Muchos decían, los profesores especialmente decían, que era buena persona, pero no servía para estudiante, no se le quedaba nada, y pues lo sacaron. Y así fue al seminario finalmente, y pues no pudo. Entonces el padre Valley, que va a ser su director espiritual, va a ser su párroco, y va a ser el que lo va a formar, y finalmente gracias a este sacerdote, el padre Valley, va a llegar al sacerdocio. Al comienzo, este sacerdote, que era el párroco, pues se desanimaba porque San Juan María Vianney como que no se le quedaba nada de lo que se le enseñaba. Entonces, pero veía que tenía buen criterio, que tenía buena voluntad. Entonces el padre Vianney se puso a tenerle paciencia, a enseñarle, para que finalmente llegara al sacerdocio. Y después de unos 3 años de formación, el padre Valley lo lleva al seminario, pero va a ser un fracaso total porque no responde ante las preguntas que le hacen los profesores en teología, y pues queda negado para el sacerdocio. Entonces, después otros sacerdotes, el padre Valley insiste, y otros sacerdotes lo van a formar y le van a ayudar, y pues ven que finalmente pues resuelve problemas de conciencia, de moral, que es muy seguro en sus apreciaciones, y se lo presentan al obispo. Y el obispo pues pregunta por el joven. Dice, ¿el joven Vianney es de buena conducta? Y ellos dicen, es excelente persona, es el modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero el más santo. Entonces el obispo dice, pues si es así, pues que sea ordenado de sacerdote, y aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá todo lo demás. Y finalmente fue ordenado sacerdote en 1815, un 12 de agosto. Y pues lo ordenan sacerdote, y al comienzo no le permiten confesar, porque dice, pues no tiene ciencia para la confesión, no puede corregir, no puede formar en la moral o en la ética, en la confesión. Pero después se van a dar cuenta que es un excelente confesor, un excelente sacerdote. Todos lo conocemos como el santo cura de Ars, porque fue a la parroquia que después de 3 años lo envían. Ars era un pueblito que apenas tenía 370 habitantes. Y pues los domingos, que era cuando asistían a las Santa Misas, solamente asistía un hombre y algunas mujeres. Nadie más asistía a misa. Todos los demás en las cantinas, en los bares, en los vicios. El párroco anterior había dejado escrito, las gentes de esta parroquia lo único que son diferentes de los animales es que son bautizados, porque actúan como animales y no como cristianos, o no como hijos de Dios. Pues el pueblo estaba lleno de cantinas, de bailaderos, y durante 41 años que estuvo este santo sacerdote, San Juan Bautista María Vianney, logró transformarlo todo, que la historia nos va a contar que cuando llegó solamente iba un hombre y algunas mujeres, y ya cuando éste sale de allí, cuando él muere, solamente uno
no iba a misa. El resto, todo el pueblo iba a misa. Y no solamente eso, sino que muchos lo buscaban para la confesión. Pues al ver el pueblo tan perdido en el pecado, en los vicios del mundo, pues empleó algunos métodos. Y los métodos que primero empleó fue hablar fuerte y duro, y dedicando muchas horas frente al Santísimo en el altar, y así entonces las cantinas, los bailaderos se fueron desocupando y se fue llenando los domingos la iglesia en la Santa Misa. Hacía penitencias para convertir al pueblo, y así entonces él mismo con los ayunos y mortificaciones fue haciendo que muchos se convirtieran y llegaran a la Santa Misa. Ayunaba, y su comida dice que era, los lunes cocinaba una docena de papas que le duraban hasta el jueves, y al otro día, es decir, el jueves, ya el viernes, cocinaba otro día para que le alcanzaran hasta el domingo. Y así se alimentaba solamente con unas papas de los días anteriores, y así se las comía, así se alimentaba, y hacía penitencia y mortificación para convertir al pueblo. Pues mucho más pudiéramos decir de este santo que hoy es el patrono de los párrocos. Los sumos pontífices lo ha declarado patrono de los sacerdotes, especialmente de los párrocos. Este es un santo modelo de sacerdotes, porque con su penitencia, con su oración, con su mortificación, llegó a convertir al pueblo. Y él decía: un verdadero sacerdote es el que tiene la sotana rota, vieja y sucia, pero cuando va a celebrar la Santa Misa se pone los ornamentos de oro y de plata. Es un decir, ¿no? Porque dice la historia que él tenía una señora, una viuda, que tenía mucho dinero y le ayudaba. Y cuando ella lo acompañaba a comprar los cálices, los candelabros o los ornamentos, escogía lo mejor. Porque él decía: para Dios siempre lo mejor. Para Dios oro, para Dios lo mejor. Y él pues vestía muy sencillamente, pero a la hora de celebrar o para las cosas de Dios siempre era lo mejor. Si este es el modelo de sacerdotes, hoy tenemos que mirar justamente eso, y especialmente tenemos que orar mucho por los sacerdotes, porque hoy es al contrario, ¿no? En el modernismo, aparte de ya que ni sotana se usa, porque ya eso ni siquiera es importante, ni la sotana ni el hábito religioso es importante, entonces ahora es al contrario. No se viste dignamente como sacerdote, sino como el mundo, con la mejor camisa, el mejor pantalón, los mejores zapatos de marca y a la moda. Ese es el tipo de sacerdotes modernos. Ese es el modernismo. Ese es fruto de una religión light, para decir que Dios es sencillo, Dios es humilde. Viven en los mejores palacios episcopales, casas curales muy lujosas. Pero a la hora de celebrar la Santa Misa, en cualquier mesa, ni siquiera es un altar, una mesa. Los ornamentos, cualquier cosa. Para Dios, lo más sencillo, muchas veces hasta insignificante, porque Dios es humilde, dicen muchos. Eso es una excusa para no darle a Dios lo mejor. Para Dios siempre hay que darle lo mejor, decía el santo cura de Ars. Para Dios oro, porque es lo mejor. No podemos caer y permitir caer en que la liturgia sea cualquier cosa, porque lo diría después el Papa Benedicto XVI: el día que se irrespete la liturgia, el día que se le falte respeto en el culto a Dios, se pierde la fe y se pierde todo. Y efectivamente eso es lo que hoy tenemos, donde la misa se celebra en cualquier mesa, con cualquier cáliz, con cualquier ornamento, y no se tiene respeto y dignidad, ni la debida reverencia a Dios. San Juan María Vianney, un santo que
con sus predicaciones. Muchos hemos escuchado los sermones, las predicaciones del santo cura de Ars, hablando del matrimonio, hablando de la confesión, de la Eucaristía, hablando de los sacramentos. Y así él dice que se preparaba muchas horas para una predicación y solamente se predicaba en aquel entonces los domingos. Y dice que durante 3 horas se la pasaba leyendo y estudiando para preparar la homilía del domingo. Y después, durante otras 3 horas o más, escribía la homilía. Y por allá se iba al campo y con las vacas y los árboles él empezaba a practicar y a predicarles. Para que el domingo llegara finalmente, bueno, después de haber pasado horas también ante el Santísimo en oración, para que el domingo a la hora de predicar lo que había estudiado y leído se le olvidara. Pero los sermones que él daba eran de lo mejor, que muchos se convertían y muchos venían ¿a qué? A escuchar sus prédicas, a escuchar sus sermones. Entonces en alguna ocasión el obispo envió a unos visitadores por ahí, a unos sacerdotes a preguntar si el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, pues tenía defectos y tenía cualidades. Y entonces cuando estos regresan de haberlo escuchado, le dicen al obispo: tiene un defecto, sí, monseñor. Tiene 3 defectos. Primero, sus sermones son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Y tercero, siempre habla de lo mismo. Habla del pecado, de los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Y tiene algunas cualidades. Sí, monseñor. Sí tiene cualidades. Y es que los oyentes se conmueven y se convierten y empiezan una vida más santa de la que estaban llevando antes. Pues estas eran las quejas que tenía el obispo de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, al que el diablo le daba muchas palizas. ¿Por qué? Porque le estaba robando las almas que el diablo tenía en las cantinas y en los bailaderos. Y entonces el diablo venía en la noche, hasta le prendía fuego a su cama, le daba unas palizas que lo dejaba medio tendido en el piso, medio muerto. Algunos no creían, pensaban que eran cuentos del padre Juan María Vianney, y entonces unos seminaristas se fueron para allá a pasar un fin de semana con el santo cura de Ars y ver si en verdad era lo que contaban de que el diablo le daba palizas en la noche. Pues cuando estaban allá en la noche, empezaron unos tremendos ruidos espantosos, muy diabólicos. Salieron todos huyendo en pijama al patio y no se atrevían a entrar ya después a la casa porque se habían burlado del santo cura de Ars, pensaban que eran mentiras. Pues este es un santo sacerdote digno de admirar, insisto, patrono de los párrocos, de los sacerdotes, a quien hoy tenemos que obviamente admirar, pero también tenemos que orar mucho por los sacerdotes, porque en la fiesta de San Juan María Vianney, muchos en sus diócesis, en sus comunidades religiosas, celebran el día del párroco, sí, pero se olvidan que para llegar a ser patrono de los párrocos, patrono de los sacerdotes, tuvo que pasar muchas horas ante el Santísimo. El santo cura de Ars tenía una frase que es del libro del profeta Daniel. Dice: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El santo cura de Ars oraba por su pueblo con la oración, con la penitencia, con el ayuno, con la mortificación, convirtió el pueblo de Ars. Ya no solamente el pueblo, muchos venían de lejos. Venían en el tren de la tristeza, de la angustia cuando iban a confesarse, porque iban llenos de pecados y de mortificación por su pecado grave. Pero se regresaban en el tren de la alegría, porque venían felices de que el Señor los había perdonado por el medio del santo cura de Ars, y ahora estos estaban invitados a la conversión y a la santidad. Pues pidamos al santo cura de Ars hoy por todos los sacerdotes, para que a ejemplo del santo cura de Ars
tengamos muchos sacerdotes santos, obispos santos, que con el pueblo oren, se mortifiquen y santifiquen al pueblo de Dios. Y santificando la iglesia, salvaremos la iglesia. No vamos a salvar la iglesia con discursos bonitos, con presentarnos solamente bonitos. Nos salvaremos la iglesia con mortificación, con la oración, con la penitencia. Y salvaremos muchos sacerdotes si oramos por los sacerdotes. Si pedimos a Dios por los sacerdotes para que sean santos. Nuestra oración, nuestra mortificación, el ayuno, lo que hagamos por un sacerdote, no solamente salvaremos un sacerdote, sino que a través de ese sacerdote muchas almas se salvarán. Y otros sacerdotes también se animarán a la santidad. El diablo le decía al santo cura de Ars, decía, con 3 como usted me destruyen. Con 3 como usted me destruyen. Pues necesitamos no solamente 3, muchos santos sacerdotes que sin miedo a la predicación, a defender la iglesia, a defender a Cristo mismo y la tradición de la iglesia, podamos entonces vencer al maligno, vencer toda la masonería y toda la porquería que hoy hay en la iglesia. Que el santo cura de Ars interceda por todos los sacerdotes, por nuestra iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.